Buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta mañana, tarde o noche. Espero que hoy les haya rendido mucho en el trabajo, en los estudios, en lo que sea que hayan hecho hoy. Espero que la hayan rompido. Y bueno, como siempre, espero que en este espacio, en este pequeño espacio, puedan descansar, puedan parcharse, relajarse, desestresarse del día de hoy. Y bueno, hoy entramos y empezamos con el arte de una de las civilizaciones más importantes de la historia. Es una civilización y es un momento en la historia de la humanidad de suma importancia, porque con esa civilización llegaron grandes cambios económicos, cambios sociales, cambios artísticos, cambios tecnológicos. Y esta es la civilización de Sumeria. Entonces, como lo comenté antes, esta civilización va a ser sinónimo de cambios y de revolución. Entonces, por ejemplo, en las casas, a diferencia de las casas del Neolítico y a diferencia de las casas de la Edad de Piedra, en estas casas había mucho más espacio, las casas eran mucho más grandes y los cuartos ya tenían funciones individuales. En las casas de la Edad de Piedra, los cuartos se utilizaban solamente para guardar las cosas y la gente dormía toda junta en el centro de la casa. Entonces, estas casas eran mucho más grandes, ya tenían un patio interior para que la gente fuera y descansara, y los cuartos ya tenían funciones individuales. Otra cosa que surgió con los sumerios y que es de suma importancia el día de hoy es que ellos fueron los creadores de la agricultura. Y hay algo muy curioso y muy importante también en la historia de ellos, y es que la civilización sumeria estos manes se asentaron al lado de los ríos Éufrates y Tigris, y esto les permitió tener tierras muy fértiles, por lo que ellos cultivaban y cultivaban y cultivaban y cultivaban por montones. Su economía al inicio se basaba casi siempre en la agricultura, en las cosas que ellos sembraban y vendían al resto de pueblos y de ciudades que estaban al lado de ellos. Otra cosa que ellos hicieron los primeros templos, junto con Egipto, obvio, grandes, se llaman los ziggurats. Los ziggurats eran los templos sumerios a los de muchos dioses, porque en esta civilización había muchos dioses. Cada ciudad, estado, tenía su propio dios, y ese dios era como el líder o el jefe de dicha ciudad. Y hay algo también muy importante, el cual yo creo que cambió la historia de la humanidad tenaz, y es que en Sumeria se originó la religión o las religiones monoteístas, o ahí se originó el fundamento principal de las religiones monoteístas. Estas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. ¿Por qué? Porque Abraham era de Sumeria, vivió en Sumeria, y fue ahí en donde él fundó el monoteísmo. Y de ese monoteísmo fue que descendieron las tres religiones que ya mencioné: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces, por allá más o menos en el año 4000 a.C., estos manes se dieron cuenta que cuando trabajaban el cobre a altas temperaturas era mucho más fácil de manejar, de darle forma y de trabajarlo. Por lo que se dedicaron un muy buen tiempo a trabajar este material en ese estado. La embarrada acá es que el resultado de este proceso de trabajar el cobre a altas temperaturas daba una lámina muy pero muy fina y muy delicada, por lo que ellos nunca utilizaron este proceso o este material con fines de armas o estructura o de defensa.
lo que ellos hacían con el cobre era meramente decorativo y artístico. Entonces acá fue en donde la economía de Sumeria creció, explotó. Uno, por el cobre, tenían tantas cosas hechas que la gente comenzó a venderla y los viajeros comenzaron a comprarlas. Lo otro, lo cual influyó en su gran economía, era que, como ya mencioné antes, estos manes estaban asentados al lado de los ríos Éufrates y Tigris. Su agricultura era muy grande. Estos manes sacaban alimentos. Tenían tantas vainas, tantos alimentos y tantas piezas artísticas que Sumeria, las ciudades de Sumeria, porque eran varias, o sea, Sumeria no es una ciudad, Sumeria es el grupo de muchas ciudades. Y como ya mencioné, cada ciudad tenía a su dios y a su administrador. Entonces, estas ciudades se convirtieron en un foco comercial muy grande. Y de aquí en adelante, el trabajo con el metal va a tomar tanta importancia, de tal manera que inclusive los dioses de los sumerios cambiaron. Entonces, estos dioses pasaron de ser dioses de la maternidad, dioses de la vida, a ser dioses del trabajo, a ser dioses de la metalurgia. Esa fue la importancia que para ellos tenía el metal. Y bueno, por allá en el año 3200-3500 a.C. inicia el periodo de Uruk. Uruk era una ciudad sumeria, como ya mencioné antes. Sumeria era el conjunto de varias ciudades. Y se le llama periodo de Uruk porque en este periodo en Uruk se dieron la mayoría de cambios políticos, cambios sociales, culturales, artísticos, cambios tecnológicos. Entonces, primero que todo, en Uruk inicia lo que se le conoce hoy como el Estado. Fue en Uruk en donde se comenzaron a ver los primeros líderes. No eran reyes porque recuerden que en Sumeria todos eran iguales. No eran reyes, pero era un tipo de administrador el cual organizaba y daba orden a las ciudades. Pero este administrador no era más que el resto de personas. Pero acá fue en donde las ciudades comenzaron a trabajar, organizarse en torno a ciertas ideas y ciertas reglas que son dictadas por el administrador y que se aplican al resto de personas, o sea, el Estado. Y con el Estado y con todas estas normas se da inicio a la escritura. Pero hay algo muy curioso con esto. La escritura originalmente no era ni para contar historias, no era ni para dar leyes. La escritura se originó como método de organización de la materia prima y de los objetos personales de las personas. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? La gente, estos manes comenzaron a hacer como pictogramas. Cada pictograma significaba algo. Entonces, el pictograma X significaba rocas. El pictograma Y significaba pan. Y esos manes combinaban esos pictogramas con otros objetos de colores para identificar que ese pan, que tenía cierto pictograma, pertenecía a alguien. Y así fue como se originó la escritura. Entonces, en Sumeria había dos tipos de escritura o de clasificación para los objetos. Una era para la materia prima y para los materiales y los alimentos y todo eso. Y la otra, que era más especializada, era más avanzada, era para ya
cosas más grandes, como casas o negocios, cosas así. Pero esa gente necesitaba algo con lo cual comunicar emociones, ideas, cosas abstractas, porque como ya mencioné, la escritura cuneiforme, que era la primera, solamente funcionaba para clasificar y para organizar cosas y elementos y mercancía. Entonces lo que hicieron los sumerios es que empezaron a, digamos, a aplicar, empezaron como a adaptar la forma de las letras con cómo sonaban las palabras o cómo sonaban las vocales. Entonces, si una palabra tenía la letra A, ellos comenzaron como a cambiar la forma de la letra o de la palabra a algo parecido a la A, más o menos así. Entonces es así como estos manes generaron muchos símbolos, los cuales cumplían esta función de imitar visualmente el sonido de las letras y de las palabras. Y así fue como ellos encontraron la manera de comunicar leyes, historias. Por ejemplo, en Sumeria se originó el primer poema épico de Gilgamesh, que era un administrador de Sumeria muy famoso, muy grande. Pero digamos que en este periodo de Uruk la escritura no fue lo más importante que se originó. Lo más importante que se originó en este periodo de Uruk fue la rueda como método de transporte. Porque la rueda ya existía antes, pero la rueda se utilizaba más como para elemento suplementario para otros trabajos, para otras herramientas. Pero nunca como herramienta para movilizar cosas. Y fue en este periodo en donde utilizaron la rueda para mover las cosas. Y fue por eso que en este periodo de Uruk el comercio creció exponencialmente, porque con la rueda era mucho más fácil llevar las cosas, traer las cosas, ¿sí? El dinero también. Y digamos que en este periodo de Uruk pasó algo muy interesante y también muy importante, lo cual influenció en que la rueda fuera utilizada como método de transporte. Y es que estos manes en el periodo de Uruk, más o menos por el año 3500 a.C., combinaron el cobre con un metal llamado estaño. Y la aleación resultante de esta combinación fue una vaina llamada bronce. El bronce era mucho más resistente que el cobre, por lo que estos manes comenzaron a construir armas, armaduras, herramientas para trabajar, cuchillos, hachas, todo para usar la fuerza y para multiplicar el trabajo también. Entonces, ya dejando un poco atrás, un poco la historia general del pueblo, un poco historia sobre los materiales, sobre las evoluciones tecnológicas que tuvieron estos pueblos, vamos a entrar un poco más en detalle a la parte del arte de estos pueblos. Entonces, en la arquitectura, como yo mencioné antes, el pueblo sumerio está ubicado geográficamente en un área en donde no habían muchas materias primas para construcción, por lo que, como ya comenté antes, las casas principalmente estaban construidas con barro cocido secados al sol, el cual es un material que no es tan firme y no es tan fuerte y no es tan resistente como el barro cocido al horno. Entonces, por esta razón, los albañiles sumerios tenían que reforzar sus casas. Digamos, ellos ponían sus ladrillos uno sobre otro horizontalmente. Y por esta razón que ya comenté, ellos tenían que reforzar sus casas, las estructuras, con ladrillos puestos verticalmente, pegados a los ladrillos horizontales. Esto daba origen a unos pequeños huecos entre ladrillos,
Es por esta razón que esas personas, estos albañiles sumerios, tenían que reforzar aún más las casas con betún. La gente metía betún dentro de esos huecos y eso generaba como una especie de pegante, el cual mantenía la casa firme y estable. Ya saben por qué, porque el material no era tan fuerte y tan resistente. Ahora, esto sobre la resistencia del ladrillo de adobe secado al sol también generaba que el viento y el tiempo desmoronaran las casas. Con el paso del tiempo, las casas se iban perdiendo altura o se iban desgastando. Por eso, los albañiles sumerios tenían que volver a reconstruir las casas sobre los cimientos que existían de las casas antiguas. Por esta razón, Sumeria o las ciudades de Sumeria, las casas fueron creciendo en altitud, en altura. Cada vez eran más grandes, más altas, qué pena, cada vez eran más altas. Pero esto no se comparaba en nada con los ziggurats. Como lo comenté antes, los ziggurats o los ziggurats eran los templos sagrados que tenían los sumerios. Estos templos tenían una forma piramidal, lo que quiere decir que la base de la estructura era mucho más grande que la punta. Y a medida en que crecía la estructura, el tamaño o el área que rodeaba la estructura iba disminuyendo. Estos, para la fecha, para aquella época, eran extremadamente altos. Llegaban a tener 7 pisos de alto. Y la altitud recae en que, como creo que ya lo mencioné antes, los dioses de los sumerios, los varios dioses de los sumerios, vivían en los cielos. Entonces, ellos querían llegar a la casa de los dioses para poder hablar con ellos, para poder estar con ellos. Por esta razón, los templos ziggurats eran tan altos. Ahora bien, digamos que la lógica del ziggurat era que era toda una estructura, era como toda una escalera gigante, para que al final se pudiera llegar a un único cuarto. En la mayoría de los templos era el único cuarto en donde estaba el templo principal. Y lo curioso es que a este templo principal solamente podían acceder los sacerdotes o la gente religiosa del pueblo. Ellos eran la única autoridad que tenía el pueblo para poder hablar con los dioses. Entonces el ziggurat, como lo mencioné, tenía una forma piramidal. La base podía ser de estructura rectangular, cuadrada u ovalada. El interior de los ziggurats estaba hecho con ladrillo de adobe secado al sol. O sea, era la parte interna era el ladrillo suave y la parte externa sí estaba construida con adobe o con ladrillo de barro secado con un horno. Y acá lo curioso es que este tipo de ladrillo, como no se conseguía muy fácil en Sumeria por la localización geográfica, solamente se utilizaba para templos o para edificios muy importantes. Para que tengan más o menos una referencia de un ziggurat o de cómo se veían en ese entonces, pueden buscar, igual esta foto va a aparecer en el feed de Instagram para que vayan y la miren cuando acaben de escuchar el podcast o mientras lo están escuchando para que vayan y lo miren. Entonces, uno de los ziggurats que aún hoy en día se mantienen mejor en pie es el ziggurat de Chogha Zanbil, el cual se encuentra en lo que es hoy Irán. Y lo curioso de este ziggurat es que, a diferencia de los otros, sí tenía su templo principal en la punta, pero dentro de la estructura, dentro de la base, que era, recuerden que era ovalada, cuadrada o rectangular, había más o menos unos 20 mini templos que hacían referencia y servían como templos a 20 subdioses de la mitología sumeria. Entonces en la punta estaba
el templo para el dios principal de la ciudad, y abajo estaban los otros templos para los otros dioses, para que vayan y lo miren y vean cómo se veían. Y otra referencia que es un poco más conocida es la Torre de Babel. Según las descripciones que da el Antiguo Testamento sobre la Torre de Babel, los historiadores han dicho que es muy pero muy posible que aquella torre sea un ziggurat, hubiera sido un ziggurat. Ahora pasamos un poco a información general de la escultura en Sumeria. Entonces, la escultura en Sumeria cumplía dos funciones. La primera función era la de relatar y contar el día a día y la vida y las vivencias de las personas que vivían en Sumeria. Entonces, habían un tipo de esculturas que, como lo mencioné, relataban tareas diarias que la gente hacía o interacciones diarias que la gente tenía que hacer. Y la otra función que tenía la escultura era dividir el alma de las personas en dos. Así de sencillo, dividir el alma de las personas en dos. ¿Y por qué? Porque como lo mencioné antes, la persona común y corriente tenía prohibido entrar a los templos sagrados. Solamente el cura, digamos, el sacerdote religioso tenía permiso y autoridad para entrar a los templos. Por esta razón, esta gente creía que si ellas mandaban a hacer una escultura a su semejanza, a su cuerpo, parte de su alma se iba a impregnar en esa escultura. Entonces parte de su ser, parte de ellas mismas, iba a vivir en esa escultura. Y lo que hacían era que ellas mandaban a hacer las esculturas a su semejanza y les pedían a los sacerdotes que por favor pusieran esas esculturas dentro del templo para así poder estar más cerca de los dioses. La estructura, digamos, técnica de estas esculturas es pero muy sencilla. Entonces, la mayoría de las veces se utilizaba piedra caliza y albasto yesoso. Y la técnica que utilizaban era la escultura de bulto y el relieve. Recordemos que las venuses que se hacían en la edad de piedra también tenían esta técnica, el relieve, que era más o menos coger el material, comenzar a quitar material o roca o yeso y que cierta parte sobresaliera del resto, y esa parte que sobresale o que sobresalía era la forma del cuerpo, la cara, el cuerpo, las piernas de las personas. Entonces, más o menos el estilo visual que tenían estas esculturas, en todas las esculturas, en casi todas, qué pena, era una cabeza o iba rapada o tenía trenzas muy largas. Y la posición del cuerpo siempre, eso sí, siempre era el mismo. Y es como un tronco recto y las dos manos frente al pecho. Las dos manos se juntaban generando un tipo de triángulo más o menos, y una mano cubría a la otra. Casi siempre la mano derecha era la que cubría a la izquierda. Y si se dan cuenta, en las fotos que vamos a subir en el Instagram, se podrán ver que de la cintura hacia abajo se generaba una forma cónica, en forma de falda. Y más o menos pasando las rodillas de esa falda, de esa forma cónica, salían lo que sobraba de las piernas. Esto pudo haber sido por razones técnicas, para darle más estructura y más fuerza y más resistencia a las piezas, ya que recordemos, en esta época las habilidades para esculpir no eran tan avanzadas como lo vamos a ver más adelante en Grecia, que esos manes eran unos cracks, esos manes la rompieron con la escultura. Entonces,
Porque vayan y busquen este arte, el inicio de todo, el inicio de la escritura, parte de la evolución de la escultura y la arquitectura en muchos sentidos. Y creo que hasta aquí viene este podcast, porque ya se está alargando un poco y faltan más cosas artísticas para ver sobre este gran pueblo que revolucionó la historia en muchos sentidos. Entonces, espero que la hayan gozado, espero que se hayan desestresado un poco, que se hayan parchado el rato. Y nada, descansen, relájense y disfruten un poco más los momentos. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.